Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas del accionar de la institución. La Defensoría del Pueblo de la Nación intervino en el reclamo de una niña de 8 años con diagnóstico de pubertad precoz, a la que su prepaga OSDE negaba la cobertura integral de la medicación conforme a lo dispuesto en la resolución 3437/21 del Ministerio de Salud de la Nación, por considerar que por su edad se encontraba fuera de la protección dada por la norma. Con el aval técnico de la Sociedad Argentina de Pediatría desde la Defensoría Nacional se dictó una resolución donde se le explicó a la prepaga la importancia y la necesidad de que la menor cuente con su tratamiento de manera inmediata, pues su diagnóstico podría generar consecuencias irreversibles en su salud y calidad de vida. Para comentarnos sobre la problemática del área de salud y los temas que están llevando, tenemos en nuestros estudios a el doctor Maximiliano Nito, jefe del área de salud, educación y cultura de la Defensoría del Pueblo de la Nación, junto con Florencia Subeldía Cascón y Andrés Brandolini, también del área. Hola Maxi, Florencia, hola Andrés, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y por abrirnos la posibilidad que podamos comentar el trabajo que venimos haciendo en el área y también las nuevas normas en materia de salud, que es un espacio importante para la difusión de los derechos. Maxi, para comenzar, queremos que nos cuentes sobre esta actuación. Bien, sí, es importante en este caso de pubertad precoz poder comentar cómo fue que esta problemática se comenzó a trabajar en la Defensoría. Esto comenzó el año pasado, producto de la pandemia, hubo realmente una explosión de casos de diagnósticos de pubertad precoz en niños y niñas, que aparentemente tienen algún tipo de asociación con la problemática de la pandemia y el encierro y todo lo que implicó en la salud mental de todos, en especial de niños y niñas. Y los casos que empezamos a recibir aquí eran de familias con dificultades económicas para poder acceder a la medicación prescrita por los médicos pediatras, porque es una medicación muy costosa. Y hasta ese momento no existía una norma que expresamente obligara tanto a las obras sociales como a empresas de medicina prepaga a brindar cobertura integral de esta medicación. Entonces, claramente muchas familias o acudían a préstamos para poder pagar la medicación, o muchas otras realmente no podían acceder a la medicación, y esto implicaba, por supuesto, un grave perjuicio tanto para los niños como para las niñas, que veían su desarrollo condicionado por esta patología. Entonces, nosotros desde aquí hicimos un análisis y detectamos que esta medicación que necesitaban tanto las niñas como los niños estaba reconocida por una norma para aquellas personas trans que tenían que iniciar un tratamiento de reeducación de género. Entonces, nosotros desde aquí, como Institución Nacional de Derechos Humanos, advertimos que había una suerte de discriminación infundada en el otorgamiento o el reconocimiento de esta medicación para personas trans y no para niños y niñas. Así que desde aquí no solo instamos a que la prepaga, en un caso puntual, reconociera integralmente la cobertura de la medicación, sino también pusimos en conocimiento al Ministerio de Salud de la Nación para que dictara una norma de reconocimiento de esta medicación para niños y niñas. Así fue que, efectivamente y afortunadamente, el Ministerio de Salud de la Nación dictó la norma que mencionaste, Fernando, por medio de la cual ahora sí, tanto obras sociales como empresas de medicina prepaga deben cubrir el 100% de la medicación a niños y niñas con diagnóstico de pubertad precoz. Y creíamos que el problema estaba solucionado con esta norma. Sin embargo, este año volvemos a recibir diversas denuncias, específicamente de la empresa de medicina prepaga OSDE, de niñas con 8 años de edad, a la que OSDE hace una interpretación restrictiva de la norma, y ese es el caso que me gustaría que comente Florencia. Gracias. Bueno, hace unos meses recibimos un caso de una niña que tenía en ese momento 9 años de edad, y por tal motivo OSDE le negaba la cobertura integral de esta medicación, aduciendo que en la resolución se establecía algún tipo de restricción por la edad, y por lo tanto ya no se podía acceder a la cobertura integral. ¿Tenía que ser más chica? Según OSDE sí, con lo cual nosotros fuimos a la letra de la resolución, y en la resolución el único criterio que se establece para acceder a la cobertura integral es que haya un diagnóstico de pubertad precoz, que en este caso estaba presente, la médica indicaba la medicación, por lo cual, bueno,
enviamos un pedido de informes a OSDE para conocer la opinión. OSDE se mantuvo en una postura de cubrir solo el 40%, como con cualquier otro medicamento, desconociendo esta resolución, y por tal motivo decidimos armar una recomendación con el aval técnico de la Sociedad Argentina de Pediatría, que nos dio los fundamentos en cuanto a que la historia clínica correspondía con el cuadro de pubertad precoz, que la menor necesitaba esa medicación para evitar todos los trastornos relacionados a este síndrome. También, relevamos bibliografía científica en cuanto a las consecuencias que podía traer para la niña que no se diera la medicación a tiempo. Y recordamos a OSDE todo el plexo de derechos humanos vigente con respecto al derecho a la salud, también de los derechos de los niños y niñas, pero aún así lamentablemente no tuvimos una respuesta positiva. Favorable. También acá, hay dos cosas. Primero, la colaboración entre la Defensoría del Pueblo y la Sociedad Argentina de Pediatría en estos casos que son muy técnicos, ¿no? Donde vos tenés que buscar además la apoyatura no solamente de la ley, sino también de lo que es lo científico, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante. Y también a veces la interpretación de la ley, cómo te puede cambiar, ¿no? Exactamente. Es decir, porque la ley está aplicada, está reglamentada, pero igualmente el espíritu de la ley muchas veces no se condice o no, es decir, como que dicen, no se respeta. Puede ofrecer obstáculos para después la implementación de los derechos. Claro, en este caso, nosotros creímos importante, ir a la fuente técnica en materia de salud, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, es una sociedad de prestigio, la más importante en materia de pediatría en Argentina, con la cual tenemos un convenio también de trabajo. Claro, eso iba. Y por eso apoyarnos, nosotros somos la voz experta, el faro en materia de derechos humanos, pero por supuesto en la parte técnica médica necesitamos apoyarnos en una sociedad científica que nos respalde en ese aspecto, ¿no? Entonces, con ese aval, por supuesto, es importantísimo este avance, ¿no? Poder hacer este trabajo. No, aparte marca un antecedente para otros casos como para que se puedan dirigir acá a la Defensoría y se comuniquen con el área de salud, ¿no? Exactamente. Y además, no es menor resaltar esto que quería comentar Flor también de la investigación de oficio. Sí, que a raíz de este caso y de otros que hemos recibido, todos por ahora están teniendo el mismo problema con OSDE, sí. Iniciamos una actuación de oficio en donde vamos a relevar información sobre la aplicación de esta resolución y qué interpretación hace de ella el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud y sociedades especializadas como la Sociedad Argentina de Pediatría para, robustecer un poco todos los fundamentos y ver si podemos aportar a que esta interpretación restrictiva se modifique. Gran trabajo. Bueno, ahora vamos a continuar con Andrés. Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Vamos a cambiar un poco de tema y queremos que nos cuentes o nos hagas un breve resumen de las últimas leyes en materia de salud. Por ejemplo, la ley 27.678 de cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos y cuál es el objetivo de esta ley? Así es, estamos hablando de la 27.678, la ley de cuidados paliativos, cuyo objeto es precisamente asegurar el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales de cuidados paliativos, entendidas como prestaciones que se le realizan a los pacientes y también a las familias que afrontan enfermedades graves, limitantes para la vida, crónicas, muchas de ellas vinculadas a tratamientos o patologías oncológicas y son pacientes en un especial estado de vulnerabilidad. ¿Cuál es la autoridad de aplicación de la ley y qué funciones tiene? Al igual que otras leyes en el ámbito de la salud, la autoridad de aplicación la va a tener que determinar el Poder Ejecutivo. La propia ley le otorga un plazo al Ejecutivo para que reglamente la ley y establezca la autoridad de aplicación. ¿Y qué derechos otorga esta ley? Es importante en ese sentido, y tal vez el artículo más destacable de la norma es el 7º, que otorga el derecho al acceso a las prestaciones integrales de cuidados paliativos a todos los pacientes, ya sea en el ámbito de la seguridad social, es decir, obras sociales, incluidas las leyes 23.660, 23.661, pero también a las entidades de medicina prepaga que a partir de ahora están obligadas a realizar estas prestaciones. Y Andrés, continuando con la ley 27.680 de prevención y control de resistencia de los antimicrobianos, por ejemplo, queremos que nos digas qué es un antimicrobiano y qué es la resistencia a eso. Sí, otra ley muy importante porque
desde hace tiempo tenemos un problema con el mal uso o el uso irracional de los antimicrobianos. Son sustancias químicas utilizadas para combatir distintos microorganismos. ¿Ejemplo? Por ejemplo, cuando uno quiere combatir bacterias, utilizará un antibiótico. Sí. Cuando uno quiere combatir hongos, un antifúngico, virus, un antiviral, un parásito, un antiparasitario. O sea, no nos estamos refiriendo solamente a antibióticos, sino son todo este grupo de sustancias utilizados para combatir estos microorganismos. Y hay una resistencia. El problema es que este mal uso hace que se seleccionen los organismos más resistentes. Entonces el arsenal terapéutico farmacológico que tenemos disponible pierde eficacia. Te entendí perfecto. ¿Y qué propone esta ley? Bueno, esta ley crea un plan nacional para combatir la resistencia, para promover acciones que combatan la resistencia antimicrobiana. En realidad le otorga un rango, jerarquía de creación de rango de ley nacional a la CONACRA, que es la Comisión Nacional del Control de la Resistencia Antimicrobiana. Le da varias funciones y también algunas acciones más específicas, prácticas, por ejemplo, referido a la forma de expendio, o sea, cómo deben ser. Claro, cómo afecta esta norma al acceso o al uso de estos medicamentos, ¿no? Claro, por ejemplo, los medicamentos tienen distintas maneras de ser prescriptos, distintas modalidades. En este caso, van a tener que ser de venta bajo receta archivada. Perfecto. También se sancionó la ley 27.675 de respuesta integral al VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. ¿Qué significa esta respuesta integral, Maxi? Bueno, la idea es, primero, que Argentina ya tenía normativa relacionada con el tratamiento de personas con enfermedades de transmisión sexual, pero estas normas datan del año 1990 y por supuesto están desactualizadas. La norma que mencionás vos recepta, postulados que ya existían en la normativa anterior, pero la dota los renueva y además incorpora otras cuestiones que hasta la fecha no habían sido tenidas en cuenta. Tengamos presente que muchas de las personas que tienen este tipo de infecciones han sido históricamente discriminadas y en sus accesos a la educación, a la salud o a los puestos de trabajo, y por supuesto son personas que han quedado marginadas de muchos beneficios sociales producto de su condición de paciente con este tipo de diagnóstico. Entonces lo que se busca aquí es reconocerlos como sujetos de derecho, por supuesto, reconocer los derechos que tienen en su aspecto de la confidencialidad por el diagnóstico que tienen, de su necesidad de acceso a los tratamientos oportunos, de sus accesos gratuitos a la medicación, que es importante, y también beneficio de la seguridad social y accesibilidad, o de alguna manera la eliminación de posibles obstáculos que puedan implementarse en materia laboral para el acceso al trabajo, ¿no? Esto es importante también para el acceso a la seguridad social. Claro, uno de los temas que la pregunta que te iba a hacer, ¿me pueden pedir un test de VIH, hepatitis viral y otra ITS en los exámenes médicos preocupacionales? No, por supuesto eso no está permitido. Es algo privado. Exactamente, sí, no hace la cuestión para ingresar o no a un trabajo. Exactamente. Eventualmente, si hay un puesto laboral que puede implicar un riesgo de posible contagio, bueno, obviamente se analiza. Se puede analizar, se puede charlar y sí, eventualmente podría ser una excepción, pero en principio... Si no, discriminación. Exactamente, no habría motivo para que una persona con diagnóstico de HIV se le niegue el trabajo o que se le pida un diagnóstico para postularse o acceder a un trabajo. Así que no corresponde. Bueno, y chicos, para finalizar, porque lamentablemente no tenemos más tiempo, queríamos hablar de la ley 27.674, denominada Régimen de Protección Integral de Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. Tiene por objetivo garantizarle a las niñas y niños y adolescentes con enfermedades oncológicas o que se encuentren hospitalizados la cobertura de salud necesaria para poder gozar de una mejor calidad de vida. ¿Qué derechos garantiza esta ley, Maxi, y quiénes deben garantizar estos derechos? Bien, importante la pregunta porque, bueno, específicamente no había un reconocimiento expreso en una norma que contemplara esta situación especial de pacientes pediátricos oncológicos, sí. ¿no? Por supuesto representan una población especialmente vulnerable por su condición de niños, niñas o adolescentes. Sí había normas dispersas
por medio de la cual esta población podía acceder a determinados beneficios, pero no existía un reconocimiento expreso y específicamente direccionado a esta población. Saber que claramente los niños y adolescentes, a diferencia de una persona adulta, requiere generalmente del acompañamiento familiar. Exacto. Para las consultas médicas, para los estudios, para los análisis y para todo el tratamiento. Y la gran mayoría o muchos de estos niños o niñas o adolescentes no viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, viven en el interior del país donde no están toda la infraestructura tecnológica y sanitaria para poder abordar esta patología de manera integral. Sobre todo tengan en cuenta que los hospitales pediátricos de referencia, tanto el Hospital Garrahan como el Hospital Gutiérrez, están aquí en la capital, con lo cual muchos de los afectados por esta enfermedad vienen a atenderse aquí. Por supuesto, para las familias es un trastorno dejar sus trabajos, dejar su vivienda, venirse a la capital y dejar parte de la familia en su lugar de residencia para hacer las atenciones, que no son tratamientos cortos, por el contrario son tratamientos prolongados e implica toda una dinámica familiar compleja. Por ese motivo, la ley reconoce no solo la asistencia psicológica para el paciente y todo el grupo familiar, sino también establece una serie de beneficios, como por ejemplo el cobro de una asignación especial por parte del ANSES para aquel papá o mamá que tengan que tomarse una licencia especial en su trabajo para acompañar a su hijo o hija durante todo el proceso de tratamiento. Entonces, además de reconocer la ley la posibilidad de tomarse una licencia especial por toda la duración del tratamiento, un subsidio para... Exactamente, esa licencia el empleador no va a tener que abonar el sueldo, va a ser una licencia sin goce de sueldo, y entonces el ANSES va a darle una asignación especial durante todo el tratamiento, que por supuesto tendrá que ser justificada con los certificados médicos que acrediten ese tratamiento, ¿no? Además de eso, hay otros beneficios por ahí menores desde el punto de vista de la magnitud, como por ejemplo poder acceder a un estacionamiento gratuito o al transporte público gratuito, exactamente, y bueno, sobre todo lo que es la atención integral, ya sea en el reconocimiento de terapias farmacológicas, como internaciones, como atenciones ambulatorias, ¿sí? Y lo que es muy importante también es el hecho de que esta cobertura tiene que ser otorgada tanto por el sistema público como el sistema de la seguridad social y el sistema de medicina prepago, es decir, todo el ámbito de cobertura formal y no formal de salud tiene que poder dar respuesta a esta problemática que bueno, es bastante dura tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Perfecto, entonces 4 leyes que vienen a favorecer los tratamientos y el derecho de salud de la gente. Sí, reconocer la problemática y en base a eso el Estado, advirtiendo la problemática, poder brindar respuesta a las necesidades de los pacientes, en este caso, y las familias. Gracias, Maxi, por haber venido. Te felicito por el trabajo y por tu equipo también. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a Andrés y a Florencia también. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.